A ver, veamos. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Esa vaina se ve. Bien, bien, bien. Muy bien. Hablemos de la ética. La ética, güey. Hablemos de, bueno, para empezar, ¿no? Ya sabes la pregunta con la que siempre empezamos todas estas cosas. Este, Sí. bueno, cuéntame qué has escuchado, de qué te acuerdas, de tus clases, de todo eso, sobre la... No, no recuerdo mucho de ética. Nada en absoluto. Ujú, Eh, eh, pero sí, eh, en efecto, ujú, eh, entendía, se entiende la ética como, pues, no sé, esta disciplina que estudia, pues, supongo que la conducta del hombre y justamente toda esta parte de- del bien y el mal, supongo, y así. sí, sí, muy bien, muy bien. Veremos, yo más adelante. Por el momento te quiero enseñar lo que te vengo ofreciendo o en las partes que vamos a dividir esto. Primero vamos a hacer una introducción general y vamos a ver, bueno, qué es la ética y qué es la moral, las ramas de la ética y este problema que es muy importante, bueno, se me hace para entender mejor la ética, o sea, la moral depende de la religión y finalmente ética de virtud. Y vamos a ver un problema contemporáneo de la ética actual y cuál es la distinción entre la ética y la virtud. La segunda parte se la voy a dedicar enteramente a dos doctrinas, este, bueno, tres, y a un problema muy interesante que puede parecer que, bueno, es un problema que tiene muchas dimensiones. Puede ser cosmológico, puede ser metafísico, ontológico, pero nos interesan sus dimensiones éticas en esta ocasión. Me refiero a la distinción entre libre albedrío y determinismo, que son posiciones contrarias y que por lo que vi te las preguntan en el examen. A mí me pareció Ok. que esta introducción o la elaboración de este curso es bastante íntegra y me gusta la verdad cómo quedó porque siento que te va a servir bastante para responder el examen, sobre todo la segunda parte y la primera es para ambientarte un poco dentro de la ética. Así que, bueno, esta va a ser a diferencia de la clase de lógica, una clase más de cátedra, aunque voy a preguntar algunas cosas, pero vamos a hablar, de la ética, ¿no? Este, así que, bueno, empecemos. Bueno, esta se lo estoy robando a un señor llamado James Rachel. Si te interesa más la ética, yo te recomiendo infinitamente su libro Introducción a la Filosofía Moral, que estaré usando como referente. Rachel es un filósofo analítico. De hecho, la definición que él da, que vamos a ver ahora, es una definición analítica sobre la ética, pero es muy interesante y tiene una habilidad muy particular para explicar las cosas de manera muy clara y concisa. Muy recomendable el señor Rachels, la verdad, es muy entendible, da muchos ejemplos, algunos muy divertidos, y voy a usar algunos de los que él usa en su libro, pero esta frase me gusta mucho la manera en la que empieza el libro cuando dice, no estamos, cuando Sócrates dice, bueno, Platón en boca de Sócrates dice en la República, no estamos hablando de una insignificancia, sino de cómo debemos vivir. Esto es algo que vamos a ver un poco más adelante,
la distinción entre lo que entendemos en la modernidad como ética y cómo ha sido concebida la ética, al menos en Occidente, desde el principio, desde los griegos. Lo voy a tocar un poco más adelante, pero hay muchas distinciones y vamos a regresar a ello muchas veces. Así que veamos. En una noción muy sencilla, para no complicarnos tanto la vida, diremos que la ética es una serie de mandatos, normas de convivencia impuestos por nuestras familias, religiones, comunidades, sociedad o afiliaciones políticas. Es decir, la moral es algo, ay, perdón, la moral, esto aquí, perdón, la moral es una imposición. Eh, ahora, en nuestra época, la palabra imposición es visto como algo malo, o bueno, tiene como un carácter negativo, ¿no? ¿O tú qué crees? Sí, Sí, pero no necesariamente lo es. Em, Normalmente nos imponen muchas cosas sin darnos cuenta. La manera en la que hablamos, la manera en la que... Salud, salud, ay, salud. Em, la manera en la que hablamos, muchas veces la manera en la que nos desarrollamos, la manera en la que nos expresamos en el mundo, la manera inclusive en la que llevamos a expresión nuestras ideas, como yo como con una formación ya sea analítica o continental impuesta por una universidad, puedo llevar a desarrollar mis ideas de maneras muy distintas. Tú como em, una persona educada en una cierta escuela, en un cierto centro de capacitación para elaborar cinematografía, puedes o puedes desarrollar tus ideas con las técnicas que te han impuesto del determinado centro y no es algo necesariamente malo. Diríamos que, por ejemplo, sería malo si alguien nos impusiera a la fuerza algo, ¿no? Como la religión, por ejemplo. Pero la verdad es que cuando somos pequeños, cosas como la religión, pues la verdad es que, pues ni cómo, ¿no? Vamos a ser sinceros, nadie nos da realmente, ¿cómo se dice? Pues manazos para aceptar o no aceptar una doctrina religiosa. Hay casos en los que sí, obviamente, pero uno tiene hasta cierta edad en la que puede decidir perfectamente si seguir con esas creencias o no. Y nadie te va a poner un arma en la cabeza a menos que pues pertenezcas a la Santa Inquisición. En ese caso, evidentemente, vas a tener un cuchillo en la garganta. Pero fuera de ese excepcional caso, la mayoría de veces no. El carácter moral es implantado en nosotros con ciertos ideales, valores, principios y normas de conducta. Y eso depende también del lugar donde nos desarrollemos y la cultura en la que vivimos de una manera muy global. La ética, en cambio, podemos denominarla de una manera muy general como una reflexión sobre esos mandatos y normas de convivencia. Estas dos nociones de ética y moral las vamos a ir afinando un poco y vamos a ver algunas más que son interesantes, pero de buenas a primeras podemos distinguirlo de esta manera, por si te preguntan en el examen alguna cosa así. Ahí veremos casuísticamente cómo podemos diferenciarlo. Podemos ser personas moralmente correctas si seguimos o acatamos ciertas normas de conducta en ciertos contextos. Sí, pero muchas veces puede no ser loable o éticamente correcto si nos lo ponemos a pensar un poco mejor. Dicen que Eichmann, un ex miembro nazi, mató a miles de judíos en campos de concentración. Pero Eichmann realmente no hizo nada sucio. Él no agarró un arma y mató a ni un solo judío. Técnicamente lo único que hizo fue firmar hojas y pasarlas a un aparato burocrático.
Eichmann solamente estaba, según él, según su defensa en el juzgado, cuando lo juzgaron, él solamente estaba siguiendo órdenes. Y efectivamente, Eichmann era una persona, podríamos decirlo, moralmente correcta, porque seguía una norma de conducta. Todos los días se paraba, se vestía con su uniforme nazi, e iba a las oficinas a llenar papeles y a pasarlos. Pero posiblemente no una persona éticamente correcta. Hablemos del estudio de lo que es la ética. Como hemos visto antes de la estética y ahora de la ética, podríamos decir que de buenas a primeras la ética estudia el bien. Hay en una concepción un poco más moderna, pero la palabra, ¿qué pasó? No, nada, nada, está bien. Ah, ok, ok. La palabra ética viene del griego ethos. Ethos es carácter o espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Los griegos entendían la ética de una manera muy compleja. Lo entendían más allá de nuestra burlesca definición de, ay, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Para ellos era un asunto un poco más complejo. Era un asunto muy parecido a lo que dice Platón en la República. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo se relacionan las dos? Pues es sencillo. Todos nacemos con un carácter distintivo. Somos un poco más enojones, un poco más alegres, un poco más melancólicos, un poco más tristes. Y eso marca fundamentalmente la manera que tenemos de vivir y actuar en el mundo. No solo eso, el carácter que desarrollamos no solamente es nuestro, no solamente proviene de una invención de nuestra, bueno, para los griegos la mente era un concepto algo complicado. No solamente es algo que aparezca así, sino que también proviene del lugar donde vivimos, de las personas y la familia con la que nos desarrollamos. Si valoramos más ciertas actitudes que otras, estaremos tendiendo, por ejemplo, a comportarnos de manera más temeraria o individualista, que si, por ejemplo, valoramos algunas actitudes un poco más seguras o menos arriesgadas, nos comportaremos de otra manera distinta. El espíritu, la forma de vivir de un determinado grupo de personas, entonces se define, salud, 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 o se explora por el carácter que ellas tienen. Esto vamos a hablar un poco más adelante cuando veamos la ética de la virtud. Pasando a un poco a algo más moderno, podemos decir como, como ya hemos dicho que la ética, pues por así decirlo, estudia qué es el bien o la distinción entre el bien y el mal. Vamos a ver qué matices tiene esto también más adelante. Filósofos como el mismo James Rachel definen a la moral o a la filosofía moral. Ojo, filosofía moral y ética son cosas iguales, o sea, filosofía moral y ética son sinónimos. Si te ponen filosofía moral, es ética. Va. La moral, dice James Rachels, es como mínimo el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones. Esto es hacer aquello para lo que hallamos mejores razones, al tiempo que damos paso a los intereses de cada persona que está afectada por lo que hagamos. James Rachels es un pluralista. Acepta, toma una posición intermedia entre una noción relativista y una noción absolutista en los actos morales. Esto quiere decir que para Rachel, nuestra manera moral de actuar siempre va a ser en tal manera en la que encontremos mejores razones para justificar nuestros actos. Esta distinción que hace Rachel de la ética clásica, de la ética griega, es algo muy fuerte y va a venir al final de esta presentación, pero ahora enfoquémonos en algo más actual. Hay tres ramas muy grandes de la ética. Primero tenemos la metaética, que se enfoca en problemas un poco más eruditos. Este, vaya, es acerca de preguntarnos cosas como qué es la moralidad, qué es la justicia, existe la verdad, entre otras cosas. Es decir, es como dentro de la misma ética, preguntarnos por cosas
como la justicia, el bien, el mal, etcétera, ¿no? Eso es la metaética, ¿no? La ética normativa, que sigue a ciertas conductas, de ahí nace, por ejemplo, la deontología y el utilitarismo. La ética normativa es una ética también pragmática porque nos ayuda a tomar decisiones y distinguir el bien y el mal. El bien y el mal, ¿no? Vamos a hablar de ello más adelante, de las éticas normativas y las éticas de la virtud y cómo se diferencian. Y finalmente la ética aplicada. Eh, Estamos hablando de una ética enteramente casuística. Es una ética que trata problemas un poco más modernos o problemas específicos en la vida de una persona. Si no me equivoco, las clases que recibiste de Amalia, ella se enfocaba mucho en la ética aplicada, o ella le daba un gran énfasis a la ética aplicada y veía muy rápidamente la ética normativa y no vio prácticamente nada de metaética. Y es entendible, son problemas un poco más complejos, vamos a hablar de ellos cuando hablemos de la religión, ¿sí? Es decir, en resumen, podemos decir que la metaética trata problemas dentro de la moral misma, digo, dentro de la ética misma, por preguntarnos por conceptos de la ética misma. La ética normativa se encarga de, pues ya sean doctrinas o como esquemas por los cuales nos deberíamos guiar para actuar. Y finalmente la ética aplicada es una ética mucho más específica. De hecho, James Rachel le da usa mucho este tipo de ética aplicada para ciertos problemas. Los coloca muchos ejemplos de casos para dar a entender sus puntos, ¿no? ¿Alguna duda hasta este momento? No, Muy bien. Bueno, te voy a preguntar, ¿tú crees que la moral depende de la religión? la moral depende de la religión. Mm, la- mm, tal vez sí, Tal vez sí. ¿Por qué dirías tú que sí, por ejemplo? porque mm, supongo que pues si la moral es justamente estas normas o este tipo de conductas eh, de convivencia, pues yo creo que la religión justamente tiene no sé, un impacto en la sociedad, ¿no? De generaciones atrás. Y pues estas conductas se van pasando en generación. Entonces podría decir que a lo mejor influye un poco. Muy bien, muy bien. La respuesta a esta pregunta es compleja. Em, Podríamos decir que sí, parcialmente sí, al menos al principio. Mucha gente cree erróneamente que la religión es como una especie de doctrina del miedo o que se hace para controlar gente, pero la verdad es que no. Los, los judíos, los antiquísimos judíos, los brahmanes, los sacerdotes, las personas, los teólogos, bueno, todavía no llega a ese punto, ¿no? Pero los grandes fundadores de las grandes religiones no era gente tonta, no era gente sedienta de poder. Era gente muy adecuada a una necesidad muy concreta. La necesidad que siempre ha tenido el ser humano, que es darle un sentido a su vida y más que un sentido, una, eh, una razón. ¿Para qué? Para convivir, para llevarse bien en comunidad, para, para crecer en sociedades más complejas, para vivir adecuadamente o para lo que cada uno cree que es vivir adecuadamente, uno necesita
una razón mucho mayor, o al menos es algo que, por ejemplo, postula Nietzsche, ¿no? Me es muy afable hablar de ello porque a Nietzsche le interesa mucho este tema, a saberse que, según él, los grandes fundamentos de la moral de Occidente fueron fundadas en la religión. Al menos en un principio así fue, dice Nietzsche, luego matamos a Dios, matamos los fundamentos morales del mundo y Occidente se corrompió y bueno, lo que sigue y es un poco más raro. Pues Nietzsche está parcialmente correcto, parcialmente no, tal vez históricamente sí, pero no. Quiero que quede muy claro eh, lo siguiente. Si aceptamos que la moral depende absolutamente de la religión, nos vamos a encontrar con problemas muy fuertes, problemas dentro de la religión muy fuertes. Y vamos a hablar de tres particularmente, que existen curiosamente antes de que existiera la religión como la entendemos hoy en día. Primero que todo, hablemos de el mandato divino o el gran problema Eutifrón. Esto es un diálogo de Sócrates que literalmente se llama Eutifrón. Si te interesa, búscalo como Eutifrón. Es muy interesante, es un diálogo muy, muy corto. No me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es un diálogo muy, muy, muy corto, en el que Sócrates ya lo van a matar, ya lo tienen y le piden que vaya como una audiencia antes de procesarlo. Bueno, antes de que lo maten, lo condenan y piden que vaya como ahí a una parte de Atenas, a que le digan qué es lo que pasa, donde le van a decir está condenado a morirse. Y cuando sale, ve salir de una audiencia a un señor que se llama Eutifrón. Eutifrón, eh, Eutifrón demandó a su padre, fíjate, lo quería meter al bote porque su padre mató a un esclavo a golpes. Entonces, Eutifrón, al verse completamente espantado por ello, fue con los guardias de Atenas y lo acusó. Y Sócrates lo ve saliendo. Y Sócrates le hace la siguiente pregunta. ¿Acaso las acciones buenas, o bueno, en mi traducción dice los actos píos, son buenas porque Dios manda que sean buenas o lo manda porque las acciones son buenas? Me hubiera gustado haberte hecho esta pregunta, pero ya la diapositiva está hecha y ya sabes la respuesta. Eh, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Dios manda lo que es bueno o lo manda porque ya es bueno? Esta es algo muy curioso porque en el mundo griego no había un dios cristiano, pero había muchos dioses. Y la misma pregunta se aplica aquí. Eh, bueno, te, te alegrará saber que respondiéndola como la respondamos, vamos a entrar en una contradicción. O al menos en o al menos sí, pues en una contradicción o en un dilema. Primero, si aceptamos que las cosas buenas son buenas porque Dios lo manda, o sea, Dios dice esto es bueno y esto es bueno porque Dios lo dice, nos encontramos con que la moral se vuelve arbitraria. ¿Por qué? Muy sencillo. Em, Imagínate que tú me dices, no es que mentir es malo. Y yo te pregunto, ¿por qué? Y tú me respondes, es que así Dios lo ordenó. Entonces, tú estás, es una versión de esta pregunta, tú estás aceptando que las cosas son buenas porque Dios las manda, entonces sería muy fácil decirte, bueno, ahora imaginemos un escenario hipotético donde Dios haya mandado que mentir es bueno y ser honesto de hecho es malo. Si te das cuenta, en este escenario hipotético en el que mentir es bueno y decir la verdad o bueno, ser honesto es malo, no es contradictorio en lo absoluto, porque dentro de ese marco, dentro de ese escenario hipotético, para nosotros sería bueno decir mentiras y no al revés.
Entonces, los, le, la, mo- la, hay una arbitrariedad moral, porque entonces toda la moral proviene del capricho de un ser omnipotente que debería, entre comillas, supuestamente ser como infinitamente sabio, ¿no? Y alguno podría alegar, no, es que Dios es sabio y por eso es que sabe que, pues, no sé, mentir es malo, ¿no? Pero hay un problema, que también podríamos imaginar un escenario hipotético en el que Dios también, bueno, vaya, decir que es sabio es ambiguo, ¿no? Es posible imaginar un mundo donde Dios, siendo sabio, puede fácilmente decir que mentir es bueno, ¿no? O sea, no es contradictorio, vaya. Su sabiduría es como arbitraria también. Ay, perdón. Por el otro lado, si aceptamos que las acciones que Dios manda, las acciones buenas, porque ya son buenas de antes, entonces nos encontramos en algo un poco, bueno, a ver, no explique lo último. La doctrina de la verdad resulta sin sentido. Es decir, Dios cumple con varias características. Es omnipotente, es omnipresente y es omnibenévolo. Pues, o sea, es decir, es bueno siempre. Pero si Dios manda lo que es bueno y es siempre bueno, pues entonces Dios elige el criterio de lo que es bueno, ¿no? Y podría hacer atrocidades arbitrariamente porque dice, no, es que eso lo hice porque pues, soy bueno. No tiene sentido, ¿no? Resulta arbitrario el hecho de que las cosas sean buenas. Dos, si aceptamos que lo que manda, si aceptamos que lo manda porque es la acción, porque las acciones ya son buenas, entonces nos encontramos en un problema mayor, porque aceptamos que hay un carácter de corrección e incorrección que es independiente de Dios, y pues entonces si Dios no es el gran corrector, pues, pues ese no es Dios, no sé, o no, o ¿qué te parece a ti? Sí, sí. De eso Pero, también, ¿cómo? no, no, tú sí, No, tú sí. dime. No, 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 sí. Bueno. De eso se sigue que renunciamos a la doctrina de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si Dios no es el gran corrector o incorrector y lo que manda nada más lo hace pues porque ya es así, pues entonces no tendría como sentido en marcar en relación con Dios lo que es correcto o incorrecto. No tiene ninguna razón de ser. Después de esto, este se llama el problema del mandato divino. Sigue el derecho natural. Em, Esto tiene un poco de trasfondo. Esto tiene que ver con Aristóteles. Aristóteles em, es un pensador teleológico. No confundas teología con teleología, por favor. Teología viene de teos, o sea, Dios, y logos, que es algo muy complejo, pero simplifiquémoslo y reduzcámoslos como el estudio de Dios. Y teleología tiene que ver con telos, o sea, fin y logos, es decir, el estudio de los fines del mundo. Toda la obra aristotélica está permeada por esta teleología, por esta necesidad de Aristóteles de verle un fin a todo. Aristóteles habla de Dios, es un Dios complicado, es un Dios muy distinto al Dios cristiano y al Dios platónico, del cual no voy a hablar aquí, porque eso me llevaría más tiempo. Pero digamos que durante muchos años la ciencia natural fue aristotélica y por lo tanto también teleológica. Y la teología también lo fue.
El derecho natural, que se entiende así porque esta es una idea que se fusiló, bueno, que se robó Tomás de Aquino, es la siguiente. Para Aristóteles existen cuatro causas. Creo que ya te había mencionado cuáles eran: causa formal, causa material, causa, sí, causa formal, causa material, causa primera, así se le llama también. No digo, bueno, sí, causa eficiente y causa final. Eh, Dice Aristóteles en su reconstrucción de los filósofos presocráticos que ellos ya habían dado con las tres primeras causas, no de manera explícita, pero su gran aportación proviene de la causa final. Dice él que si nos encontramos, si queremos saber o entender una cosa, debemos preguntarnos por su fin, por qué fue hecho. Estas preguntas son, pues, sencillas realmente. El problema es cuando vamos aplicándolas a cosas más complejas, como a seres humanos, animales o hasta Dios mismo. Dice en su afán teleológico Aristóteles, y esta es una frase que se encuentra en toda su obra, digo, en algunas partes de su obra, que la naturaleza no hace nada en vano. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que la naturaleza hace tiene un fin. Los teólogos de la Edad Media que adoraban a Aristóteles tomaron esta frase, esta noción teleológica y, y la fusionaron, por así decirlo, con el cristianismo. Entonces, cosas, por ejemplo, que no están hechas para su fin, tienden a verse como cosas perversas o como cosas malas. Eh, por ejemplo, bueno, el ejemplo más vago y tonto que se le puede dar, la verdad, porque no se me ocurre otro en este momento, pero el sexo, ¿no? Por ejemplo, cosas como la masturbación o el sexo oral son cosas desviadas. ¿Por qué? Porque el fin del sexo, pues, es la procreación. Y cosas como la masturbación, el sexo, vaya, oral, otras clases de prácticas sexuales que no tienen como fin la procreación, se ven como cosas pecaminosas o que están desviadas. Y ya ni hablar del sexo gay, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no tiene como ningún fin, eh, cállate, que no tiene como ningún fin, este, la procreación, ¿no? El, el derecho natural ya no es tan popular. Es probable que te encuentres una que otra señora religiosa apelando a él, diciendo, no, es que eso no es natural, o que es un pecado tener sexo sin tener hijos, o alguien muy cristiano usando el derecho natural. Pero en su tiempo fue algo terrible. Em, Muchos colonizadores, muchos evangelizadores eh, usaron el derecho natural para justificar la esclavitud, para justificar la barbarie. ¿Por qué? Cuando los europeos llegaron a América, justificaban sus actos o algunos de sus actos diciendo, no es que como ellos em, son incivilizados y no creen en nuestro Dios perfecto, entonces, em, ¿cómo se llama? Son desviados, obviamente pecadores. Y por lo tanto es tarea de la Santa Inquisición cristianizarlos, evangelizarlos, convertirlos a nuestra religión. Ese es otro ejemplo que no tiene que ver con sexo, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho natural. Hoy en día, esta palabra de evangelizar también se usa de una manera un poco más en el terreno ideológico moral, como cuando alguien
quiere venir a decirnos, bueno, por ejemplo, cuando escuches a alguien hablar en nombre de alguna minoría o de algunas personas, decimos, no es que nos quiere evangelizar, ¿no? Quiere venir a imponernos y a decirnos, no es que como tú eres un tonto, deja yo te enseño qué es lo correcto, ¿no? Es otra manera de separar el derecho natural, pero sin Dios, por lo menos, ¿no? Ya se va a acabar, voy a, voy a cerrarla y, bueno, nos quedamos en aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con el derecho natural? Eh, bueno, el derecho natural puede llegar a ser incompatible si pensamos, por ejemplo, o arguimos a que lo correcto, lo que determina la corrección o incorrección en estos actos no viene de Dios, sino de nuestra razón. El mismo Santo Tomás de Aquino, recordemos, dice en la Suma Teológica que menospreciáis el dictado de la razón es equivalente, menospreciar el dictado de la razón es equivalente a condenar el mandato de Dios. Es decir, Dios nos ha dado un don a todos nosotros, el Dios de razonar, y si razonamos correctamente, estaríamos siempre siguiendo la voluntad de Dios, sin esta necesidad de incorrección. Es decir, no tiene por qué ser así, y como vemos en este caso, la moral y la religión quedan divididas, así como en el caso Eutifrón. Y finalmente, el último problema, los asuntos morales particulares. Pongan atención a la diapositiva, por favor. Usualmente, como la, la mayoría o uno de los argumentos a favor de esta necesidad de vincular a la moral con la religión es recurrir a las escrituras sagradas. Es decir, este, por ejemplo, ¿no? Muchos religiosos, este, que, eh, bueno, por ejemplo, ¿no? Dentro del cristianismo, Jesús dice, eh, el amor al dinero es el principio de todos los males. Esto lo dice dentro del Nuevo Testamento. eh, y un problema particular que se presenta aquí es el desprecio a la riqueza. Muchos podrían argumentar suscitando a la misma Biblia, solo que dentro del Testamento, a un, a un tal James, o sí, James, que le pide a Dios justamente agrandar sus terrenos, ¿no? Es más, de hecho, algunos seguidores cristianos escribieron un libro justamente apelando a este señor James de agrandar sus territorios para justificar el amor al dinero o el amor a los bienes materiales. Y fue un bestseller, curiosamente, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Eh, la manera de vincular la moral y la religión falla porque esa clase de argumentos no parecen estar basados 100% en los escritos. Parece todo lo contrario. Parece que estamos tomando opiniones ya formadas y queriendo meter a fuerzas los escritos ahí, ¿no? Eh, Como pasa, por ejemplo, con lo que dijimos antes, ¿no? De esto del derecho natural, ¿no? Las señoras que dicen, no, es que los homosexuales están mal, o no, es que si no tienes sexo para tener hijos estás mal, porque así lo dice Dios en tal, tal y tal, ¿no? Pues la verdad es que igual Dios tal vez dice eso, tal vez en el Antiguo Testamento lo diga, pero tal vez si leemos bien la Biblia, tal vez podemos encontrar en el Nuevo Testamento algo que inclusive lo llegue a contradecir o absolutamente nada,
Pasa mucho que muchas escrituras religiosas son incongruentes entre sí mismas, o poseen contradicciones dentro de sí mismas, que nos llevan a pensar que apelar a la religión para resolver problemas particulares, problemas morales particulares, no parece una idea muy óptima. Porque ya lo dijimos, primero que nada, las escrituras pueden llegar a ser contradictorias o pueden ser adaptadas de manera forzada por las personas que ya tienen una opinión detrás para hacerlas encajar. O el argumento más sencillo para descartarlo es que hace más de 2000 años la gente tenía problemas muy distintos a los nuestros. Lastimosamente, muchos de los problemas particulares de la Biblia no encajan con nuestros problemas modernos o la clase de problemas modernos que tenemos hoy en día, ¿no? Estos tres problemas los coloqué aquí para mostrar que moral y religión no son la misma cosa. Eh, Aunque la religión apele en un sentido moral o sea una doctrina moral o tenga una doctrina moral, la religión no es, la moral no es dependiente completamente de la religión. Con esto no estoy descalificando la moral ni la religión, ni estoy diciendo que Dios no existe, ni nada de eso. Solo digo que de existir, de ser así como se plantea, encontramos muchas contradicciones o muchas, contraargumentos dentro de la religión misma para aseverar que la moral depende de ella. ¿Mm? Entonces moral y religión son cosas muy distintas. Ah, claro, hay una moral cristiana, hay una moral judía y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Algún comentario o duda? Nada. Sigamos. Hablemos de la ética de la virtud. Aquí vamos a separarnos, aquí vamos a ver una línea muy grande. Tú al principio dijiste que la moral estudia el actuar del ser humano. ¿Es verdad? Sí. Esa concepción de la ética, de la moral, de la ética, es muy moderna y lo vamos a ver a continuación. No te digo que esté mal por ser moderna, nada más que vivimos en un contexto muy moderno, ¿no? Para hablar de la ética de la virtud hay que empezar por hablar del intelectualismo moral. ¿Qué es el intelectualismo moral? Sócrates, el Sócrates como histórico, también un Platón joven, eh, postula lo siguiente. Dice él que aquel que sabe qué es el bien va a hacer el bien. La primera consecuencia de esto es que evidentemente las acciones buenas se derivan del conocimiento del bien. ¿Qué significa para Sócrates? No hay gente mala, solamente hay gente ignorante. Esto tiene una consecuencia problemática. Salud, salud. Tiene una consecuencia problemática, que es que se contrapone con nuestras vivencias. ¿Por qué? No nos hagamos pendejos. Muchas veces sabemos que hay cosas que nos hacen mal y aún así las hacemos. ¿Cómo qué? Comer cosas muy grasosas, drogarnos, evadir nuestras responsabilidades. Hay una infinidad de cosas que sabemos que están mal, pero que aún así hacemos. Esto es un contraejemplo muy duro porque entonces, ¿cómo le adjudicamos que aquel que sabe que es el bien, pues siempre va a ser el bien? No, entonces no puede ser así. No sé, sabemos que es el bien. Comúnmente sabemos que es el bien. No, no somos tontos. Comúnmente sabemos que nos hace bien. Lo dice Proverbios.
come bien, hace ejercicio, estudia, trabaja, quiere a tus seres queridos, pero a veces las cosas más simples tienden a ser muy complicadas y por algunas razones, no hacemos lo que sabemos que es bueno, ¿no? Es como un tipo de sabiduría colectiva. Frente a este problema, muchos otros filósofos trataron de solucionarlo, entre ellos Aristóteles. Para Aristóteles, a ver si me acuerdo la frase que dice en la política, dice él que el ser humano es apetito deseante, intelecto deseante o apetito intelectual, algo similar. Digámoslo así, apetito, intelecto deseante. Dice, el apetito no es únicamente el dueño de la locomoción, porque las gentes sensatas no ejecutan sin más lo que desean, sino que se esfuerzan por seguir lo que percibe la inteligencia. Es decir, Aristóteles va a dividir el alma en tres partes, particularmente una razonable. No voy a hablar de todo el alma en Aristóteles porque tendría que dibujar un diagrama completo y sería algo complejo hablar del alma de Aristóteles ahora, pero lo dejaré nada más en dos. Tiene cuatro divisiones, Chico tiene cuatro divisiones, pero dos principales. Dice él que hay una irracional y una racional. Una pertenece a un tipo de volición o voluntad y otra bien te pertenece a un tipo de intelecto o razonamiento. Hay una parte del alma que la llama, yo me equivoco, es la vegetativa, que no obedece a la intelección y usualmente es la consecuente de que nosotros, pues cometamos todas estas cosas, ¿no? De hecho, para Aristóteles es más correcto o es mejor cuando el alma de una persona está dividida. ¿Por qué? Porque aún tienes esa parte razonable que te reprocha porque hacer esas cosas. Por ejemplo, cuando estás en dieta y te comes un pastel y dices, no manches, son un montón de calorías, me siento arrepentido. Dice Aristóteles, ese arrepentimiento es bueno porque la gente viciada ya no tiene ese arrepentimiento, ya no les importa, les vale madres y lo hacen aún así, ¿no? Una vez más, teleología aristotélica. ¿Cuál es el fin de las cosas? Ya nos preguntamos por el fin de la naturaleza, por ejemplo, o de algunos asuntos naturales. Preguntémonos por algo muy complejo, por el ser humano. ¿Cuál es el fin del ser humano? Pues para Aristóteles esta palabra que se llama eudaimonía, que podemos decir que es como felicidad, pero esa es una traducción incorrecta. Más bien es algo así como un florecimiento o un desenvolvimiento. La eudaimonía es el desenvolvimiento de todas las actitudes del ser humano. Es decir, es llevar a cabo todas nuestras actitudes naturales a su fin. Desarrollarnos en nuestra completitud. Eso suena como muy positivista psicológico, ¿no? ¿No? Como estos posts que pegan los psicólogos ahí en el Insta. Sí, es como muy aristotélico, no lo sé. ¿Cómo? La gran pregunta es cómo, ¿no? Dinos, Aristóteles, ¿cómo, no? Porque suena muy padre decirlo, pero el cómo es lo complicado. ¿Qué necesitamos para desarrollar nuestras capacidades al máximo? Pues Aristóteles dice que necesitamos a la virtud, pero la virtud no es cualquier cosa. Aristóteles dice que la virtud es el punto medio con respecto a dos vicios. Uno es el exceso y el otro es la carencia. Por ejemplo, Aristóteles cuando habla del valor, dice él que el valor es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Así daba muchos ejemplos, ¿no? Dice sobre la ira, por ejemplo, la ira no es mala, ¿no? Dice él, hay cosas que simplemente no tienen un punto medio, como con la ira. La cosa no es que la ira tenga un punto medio, sino, dice él, lo complicado no es no enojarse,
sino enojarse de la manera exacta con la persona exacta en el momento exacto, ¿no? Ahora, Aristóteles no es tonto. Él dice, este punto medio no puede ser universal. Simplemente no puede, todos somos distintos. Entonces él pone el ejemplo de un atleta, ¿no? Dice, yo soy un huevón y no hago ejercicio en comparación con un atleta que entrenó toda su vida, que es una persona que ha trabajado toda su vida para corromper las Olimpiadas. Entonces, a diferencia de mí, tal vez necesita comer mucho más que yo para poder hacer esas acrobacias o cargar todas esas pesas. En cambio, yo pues sí necesito comer, pero si me excedo, ese exceso mío que para él es su punto medio me va a hacer mal a mí, mientras que a él le va a servir, ¿no? O sea, la justa medida depende también de ti, de tus capacidades, las capacidades que poseas, ¿no? O sea, igual si, no sé, si estás chiquillo, pues también empezar cargando pesas de 120 libras no es muy adecuado para ti, ¿no? Digo. Las virtudes pues pueden enumerarse en varios tipos de virtudes, ¿no? Hay muchas virtudes como la benevolencia, la civilidad, la compasión, la, escru- la escrupulosidad, el ser cooperativo, el valor, la cortesía, la confianza, la equidad, la simpatía, la generosidad, la sinceridad, la laboriosidad, la justicia, la lealtad, el tacto, la amabilidad, la tolerancia, entre muchas otras, ¿no? Podríamos hablar de cada una, pero no creo que tenga mucho sentido, sino más bien en esto. Para Aristóteles, las virtudes son importantes porque dirigen nuestra vida, dirigen nuestro carácter y forman nuestro carácter. Además que esto trae ventajas sobre otras teorías éticas. Por ejemplo, las virtudes pueden ser relativas, sí, hasta cierto punto. Tal vez vivas en una familia donde se aprecia más la cooperación y tal vez otra persona en una donde se aprecia más la individualidad. Pero, así como puede existir una variedad de personas en el mundo, también Aristóteles admite que hay ciertos valores universales, ¿no? O sea, que por más diferente que sea esa persona de ti, sí o sí tiene que cumplir al menos con un mínimo de cooperación, ¿no? Al menos lo suficiente como para que la casa funcione bien, ¿no? De tú lavas los trastes, yo lavo el piso, etcétera. Con un mínimo de amabilidad, lo suficiente para no matarnos, con un mínimo de simpatía, ¿no? Para llevarnos pues relativamente bien. Es verdad, hay muchas virtudes y hay mucha gente, pero Aristóteles mismo dice que hay cosas que compartimos todos, ¿no? Porque todos somos finalmente, dice él, somos animales sociales y también eh, son lógicos. Algunas doctrinas éticas posteriores, ujú, como las helenísticas, van a darle un punto muy importante a la virtud. No van a girar alrededor de ella, pero sí son importantes como el hedonismo, como el cinismo, como el estoicismo. Tienen fines más o menos similares. Hay algo que las doctrinas de la virtud son, bueno, hay algo para lo que las doctrinas de la virtud es muy importante, que es el hecho de que la virtud, como es una guía para nuestras vidas, la ética también tiene que ser una guía para vivir adecuadamente. Esto es muy interesante porque hoy en día se reclama mucho que muchas éticas, pese a que exploran qué es el bien y el mal y así, no nos dicen cómo vivir, no nos explican o no nos dan un esquema valorativo para la vida. Y es algo que se reclama mucho, por ejemplo, a la deontología, al utilitarismo, etcétera, ¿no? Mucha gente que trabaja en la ética moderna reclama esto
y muchos optan por un como retorno a las éticas de la virtud, por un regreso a entender al bien y el mal, no solamente como conceptos aislados de nuestra vida, sino como parte del carácter mismo de nuestra vida. Es muy interesante, ¿no? Es muy chistoso, es como pedirnos, no sé, pedirnos que hagamos lo que pensamos, ¿no? Oh, qué complejo. Pero en parte yo creo que bastante razonable, ¿no? Es un problema muy moderno, eh, el hecho de que nos hemos como desvinculado de estas, digámoslo así, como éticas de la virtud, ¿no? Para Aristóteles, lo que hace a una buena persona no es que pueda distinguir entre el bien y el mal, o que te sepa responder qué es el bien y el mal, sino más bien el carácter que tiene y cómo lo moldean las virtudes que tiene una persona. Mientras que para nosotros, gente un poco más apegada a la modernidad, las personas son buenas por sus actos, como dijiste bien al principio. Lo que define el bien no es tu carácter, no es la manera en la que vives, sino los actos que hagas. Y esto es una concepción utilitaria, es una concepción deontológica que veremos eh, que veremos en la segunda parte de esta clase. Y pues nada, esto es todo por hoy.